Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is made for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario TV, como siempre, a través de la pantalla de Canal C y Colsecor para toda la República Argentina. Dicho esto, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque del tema laboral, de cómo está afectando o no esta macroeconomía, en este caso de la industria del calzado. Vamos a estar hablando con su presidente de la Cámara del Calzado, Jorge Chali. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando de algo que nos compete prácticamente a todos los usuarios de agua cordobesa. Vamos a estar hablando con el legislador Gregorio Hernández sobre este tema, que tiene buen conocimiento sobre este tema. Hola, Grego, ¿cómo te va? Gracias por venir, como siempre. Hola, Negro. Gracias a vos por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Por favor. Bueno, Aguas Cordobesas, un tema que hace muchísimo tiempo viene planteando ciertas polémicas en cuanto a los costos, a la falta de obras. ¿Cómo está ese tema? Teniendo en cuenta que el año que viene, teóricamente, sería la misma prestataria, ¿no? Si es que le dan los avales. Es escandalosa la situación con Aguas Cordobesas y la connivencia entre el ERCEP, que es el ente que debería regular, provincial, el municipio, que es quien hoy concesiona el servicio, porque ya no es más la provincia, es la Municipalidad de Córdoba, y la empresa, Rogio. Sí. La connivencia entre estos tres actores arruina la vida, ¿a quiénes? A los usuarios del servicio de aguas. ¿Por qué? Porque han convertido a la empresa que provee un servicio, que es el agua corriente, el agua potable, a los domicilios de la ciudad de Córdoba, sí, la han convertido en una máquina para recaudar impuestos. O sea, para aumentar el gasto público. Sí. Y no para prestar un servicio por el consumo. Primero, no ¿dónde estarían las falencias, por ejemplo, bueno, según tu criterio? Primero, hay apenas, según documentan ellos, que habría que auditar el gobierno, no, el gobierno, el ministro Fabián López, apenas un cuarto de medidores instalados en la ciudad de Córdoba. Sí. Con lo cual, a vos te cobran por lo que te impone la empresa por metros cubiertos y no por el consumo, con lo cual tenés un criterio antiecológico. Ellos que tanto hablan de la economía circular y del ambientalismo y de la corriente verde, es antiecológico y antieconómico, porque no podés cuidar y calcular cuánto gastás. Porque te cobran un promedio igual. Y siempre es para arriba, claro, sin medidor. Te cobran igual, gastes poco o gastes mucho. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza tributaria, impositiva y no de servicio. O sea, la naturaleza es tributaria e impositiva y no de servicio. Es como si fuera un impuesto más, no es un servicio. Entonces, lo primero es que esto es lo que está generando costos excesivos en el servicio, que no te cobran por el agua. Con el compromiso de obras, de inversión que tenía que hacer Aguas Cordobesas, ¿se viene cumpliendo? Sé que no estás en el ERCEP, pero como oposición ponés la lupa sobre ese tema. No, es que, a ver, primero nosotros logramos la citación histórica del ministro Fabián López. Después de 31 años, nunca un ministro había sido citado a la legislatura. Que el oficialismo aportó para que estuviera. Porque claro, si no, porque te aplica la mayoría y te dice que no va. No, es que lo que pasa es que le faltaban legisladores al oficialismo porque estaban de campaña por Juan Schiaretti. Cierto, me acuerdo. Finalmente fue todo el vicio porque perdieron. Después, lo que el ministro propiamente reconoce es que la empresa tiene déficits y que ellos no controlan los pedidos de aumentos y los cálculos de costos de la empresa. Lo hace el ERCEP. Claro, pero el ERCEP lo maneja. Pérdidas. Estamos hablando que te vienen aumentando más que la inflación, tendrá los cálculos frescos seguramente, y da pérdidas. Mira, te doy solo un dato. La empresa ha aumentado desde el año 2020 con la connivencia del ERCEP 4.700%. No fue esa la inflación. No fue esa la inflación. Solo el año pasado se aumentó entre un 10 y un 15% más de la inflación, la tarifa de Aguas Cordobesas. Entonces, ¿por qué? Si están, yo te digo,
¿Vos recuperás la inflación el 100%? No. Le pregunto a la gente que nos mira, ¿ellos recuperan en sus sueldos la inflación el 100%? No. La inflación va por un ascensor y los sueldos por Exacto, escalera. prácticamente nadie recupera Sí. inflación. Ellos no solo que recuperan el 100%, sino que a veces hasta duplican. Entonces eso es porque nos están robando. Porque nos están Teóricamente currando. tendrían que ir a obras, pero me decís que... No, se pero ven los las caños obras. tienen unos agujeros que son como un queso gruyère. Sí. A ver, pero ¿qué obra? Y vos ves la calidad, fíjate el olor, fíjate el sabor, fíjate el color del agua que consumimos. Si es récord de ventas, no voy a hacer propaganda a ninguna empresa, récord Claro. de ventas de filtro de aguas, porque la gente no puede consumir esa agua. En Córdoba, cuando toda Algo la vida... que paga la gente. Algo No, que no, no, pagás no es que- y que encima el Sí. 40% de la boleta de aguas cordobesas son impuestos. Impuestos al supuesto Camuflados ahí. No, pero están discriminados, aparecen. O sea, entre IVA, impuesto nacional, entre ingresos brutos, impuesto provincial, entre el 1,2 al impuesto para sostener el ERCEP, que es esta burocracia donde está el kirchnerismo con la hija de Caserio, donde está el peronismo, que aprueban sistemáticamente todos los pedidos de aumento de la empresa que controla el Grupo Rogio, y que aparte después tenés que pagar el 16% de la municipalidad, supuestamente para inversiones y obras, que no las vemos, que no sabemos dónde están. ¿Tiene sentido el ERCEP tal como está planteado ahora? Porque teóricamente nació con otro espíritu en su momento. ¿Hoy tiene sentido? No, hay que eliminar el ERCEP tal cual está concebido y hay que armar un ente de control verdadero que tenga fundamento técnico e independencia para auditar y contratar a las empresas que Sí. se metan en los libros de la empresa y diga, a ver, ¿cuáles son sus costos? Porque esto es un servicio público. No es, es un servicio público. Sí. No es una Te empresa pregunto esto privada porque- que se sí. juegue de acuerdo, porque hay un monopolio natural. La Solo catego- una puede manejar La el agua categoría corriente. de escribanía de lujo en su momento le correspondió a la legislatura. Digo, hoy por lo menos se debate, le puede gustar la oposición o no, pero por lo menos se debate. Sin embargo, en el ERCEP, eso sí parece una escribanía de lujo, porque te aplica la mayoría, nadie se entera, las audiencias no son vinculantes y la presencia es mínima de la gente. Y logramos en la comparecencia, en la interpelación del ministro López, logramos que nos reconozca que ellos políticamente controlan la mayoría automática del ERCEP, con lo cual el Partido Sí. Justicialista... El presidente es- tiene doble voto, etc. Sí, pero son nombrados por el Partido Justicialista de Córdoba. Propuesto- Directamente. Propuesto y votado por la No, legislatura, ¿no? por la Por pliego. legislatura no, es por los partidos. Ah, Fíjate claro. vos, Sí, sí, sí. es los partidos... Juan Negri está por el radicalismo. ahora. Claro, ¿por qué? Porque es la segunda minoría, la UCR. Pero entonces son los partidos los que proponen los mismos. Entonces el ministro Fabián López de Infraestructura, él es el que nos reconoció, los aumentos son otorgados superiores a la inflación, superando los costos de la empresa automáticamente por responsabilidad de una mayoría integrada por los miembros del Partido Justicialista. Con lo cual hay una responsabilidad política en que Aguas Cordobesas, en vez de cobrarnos a los usuarios por el agua que efectivamente consumimos, nos cobren para recaudar impositivamente para después gastarlo en los shows de Puli Moreno. Porque después vemos que la hija de Juli Ricardo Moreno, Moreno... si te referís bueno, a la hija de Ricardo Moreno, el ex concejal, Claro. polémico por los dichos de Bueno, pero fíjate Barrelia. vos la Agencia Córdoba Cultura en lo que gasta. Mini recitales, shows musicales de Puli Moreno. Entonces, Antes. Ahora que cayó en desgracia, pero a no. ver, se nos están cagando de risa a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Porque usan aguas cordobesas, camuflan un servicio esencial para la vida como es el agua, lo camuflan para chorear y para repartirlo entre los garcas como Moreno que terminan patrocinando a los enfermos como Barrelier. Entonces digo, se nos están cagando de risa. Duro, Tenemos ¿eh? que poner, y bueno, Sí. pero tenemos que ponerles un freno a esto. Y a la justicia corrupta, porque esta chica no tendría que haber sido asesinada por Barrelier si el fiscal Rodríguez lo hubiera metido en cana el año pasado cuando correspondía. Algo que ustedes pidieron el jury, Claro. ¿cómo lo ves a eso? Pero no Pues, solo, sí. pero a ver, no es más grave que eso, porque Yarlora, a fin de año, ya habiendo hecho eso, Rodríguez, el fiscal encubridor de Barrelier y de Moreno, Lo habría propuesto en el pliego para... no, le creó un cargo. No es que Procuración. lo propuso para un cargo ya existente. Le creó por ley un cargo a Rodríguez y lo nombró a dedo. Porque Hay ni que ver siquiera... si asume ahora, ¿no? No, Con es todo que no, esto. pero ya tiene que asumir, porque ya está asumido, ya está aprobado el Va a pliego. pagar un costo político. Bueno, pero Interesante. es que se hagan cargo de lo que hacen. Sí. Digo, entonces acá hay una confabulación entre el poder político, el poder judicial y las mafias que están unidas para robarnos y finalmente atentar contra la vida de los vecinos de Córdoba. Entonces, acá hay que ponerle un freno a esto. Gregorio, quiero volver un poco al tema del agua. ¿Se renueva el año que viene? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso es lo que hay que discutir ahora. Tenemos Sí. que ver qué condiciones pide el gobierno, porque la posibilidad o no
de... Lo puede hacer antes de este mandato que termine. Claro, de prorrogar o de llamar a una nueva convocatoria Claro. y cuáles son los pliegos y condiciones y quiénes van a competir, eso es lo que hay que estudiar ahora, porque no nos van a seguir comprometiendo por 20 años con empresarios que, digo, yo no juzgo a ninguna familia, porque esto no es una cuestión familiar, esto es una cuestión pública. Empresarios que se ponen de acuerdo con políticos corruptos para arruinarnos la vida a los consumidores y a los usuarios que no tenemos defensa ni en el ARCEP ni en nuestro gobierno. Y mucho menos en la Defensoría del Pueblo, que tendría que ser así, La ¿no? Defensoría del Pueblo ni hablar. Gregorio, tus intenciones políticas son de público conocimiento que aspiran para ser intendente o candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. ¿Qué harías vos con Aguas Cordobesas, teniendo en cuenta que la municipalidad tiene la concesión? Bueno, es que lo primero es que tenés que hacer una licitación abierta y transparente. Porque primero tenés que investigar qué hicieron con la plata de los cordobeses para todos estos Una años auditoría atrás. Bueno, a fondo. pero fundamental, independiente. Que no me diga lo que yo quiero escuchar. Porque esa es una auditoría científica independiente. Que diga la verdad. Que diga la verdad. Entonces, que diga la verdad de cómo... ¿Llamarías a una audiencia pública? Por supuesto. Hasta internacional. Pero una licitación pública internacional, porque acá esta Sí. ley Compre Córdoba de privilegiar al cordobés, la verdad es que si los empresarios cordobeses nos encarecen la vida, que vengan empresarios de afuera o que compitan. Por supuesto que antes el Estado, ¿qué deber tiene? Bajar los impuestos, bajar las regulaciones, mejorar y achicar la burocracia, porque si no estamos locos, le pedimos que compitan con China, por supuesto que nunca vamos a poder competir con China si acá tenés una burocracia que te arruina impuestos, que son un robo, te arruina con regulaciones y te arruina con una política totalmente corrupta. Entonces, primero sanear la corrupción, primero bajame impuestos, primero sacame regulaciones, primero chicame la burocracia y después ahí vamos a competir en igualdad de condiciones con las empresas más competitivas del mundo. Pero el objetivo es que el usuario tenga el mejor servicio al menor costo posible y que además, por supuesto, instalar medidores automáticamente. Sería una de Para las que- primeras cosas que haría. Pero o por que supuesto- tendría que haber hecho este Aguas Cordobesas, Claro, lo ¿no? que sí quiero decir, Sí. si yo soy intendente no voy a arreglar todo de la noche a la mañana, porque en esto no le puedo mentir a la gente, porque la prioridad número uno es hacer la descentralización política de Córdoba, porque si no es ingobernable. Una ciudad de 500... Pero están los CPC, por ejemplo. Bueno, ¿Le pero los agregaría, CPC por ejemplo? No, los CPC no sirven para nada. De la época de Rubén Martí fue. No, los CPC no sirven para nada porque son otras castas burocráticas que responden al intendente de ¿Y turno. qué harías? Lo tienen que gobernar los barrios los vecinos. Los vecinos. Vos imaginate... ¿Los centros vecinales? Claro, ¿Qué? como pasa en Santiago de Chile, como pasa en Bogotá, en Colombia, como pasa Que en San cada Pablo. barrio o estructura elija al Di- representante del dividir CPC. la ciudad en 24 comunas que tengan un jefe comunal, tenés un promedio de 50.000 habitantes por comuna, que es una ciudad mediana, grande de Córdoba, como La Calera, como Villa Allende, como Jesús María, aproximadamente tiene esa población, tienen un gobierno. Porque si no es imposible, ¿cómo vas a cambiar el foquito de luz a los 2 segundos de que se quema? Y eso hace a la prevención del delito, eso hace a la seguridad, que las calles y los parques estén iluminados. ¿Cómo Sí. vas a arreglar los baches? Ni bien se empiezan a producir porque Bueno, parece que estaban hubiera- los centros Pero operativos, perdóname, teóricamente. Yo le pregunto a ellos, ¿hubo un terremoto en Córdoba? ¿Por qué? Porque vos viste lo que son los cráteres en las calles. Y yo le tengo que contar a la gente que no hubo un terremoto en Córdoba. Parece que hubiera habido un terremoto. Entonces, lo primero es la descentralización, para que el municipio se quite un poder que hoy genera focos de coimas, focos de ineficiencia, que se instalen estos bares y estos prostíbulos y estas cosas donde pasan estos desastres. ¿Qué sin pasó ningún con el caso Agustina claro, Vega, sin ningún no? tipo de control. Entonces, gobernar es descentralizar. Eso es lo primero que hay que hacer y por supuesto... Pero no quieren perder poder. Vos sabés que bueno, eso es poder, porque el ¿no? poder es una Político. ocasión para robar. Entonces, primero hay que hacer eso y después sacar a los marroncitos, a los naranjitas, a los limpiavidrios, al SEMA, a los contratadores urbanos y devolverle la plata a la gente por todas las multas que están aplicando ahora por esta ley nefasta que han aprobado. Gracias, Gregorio. Muy claro, muy directo, como siempre. No, al contrario, gracias a Gracias. vos, negro. Corte y volvemos. Right? Hey, ladies and gentlemen. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
Esto ya es grave. No nos acostumbremos a vivir así. No es solo lo que se ve, es cómo estamos viviendo. Dejar la basura en cualquier lado, sacarla a cualquier hora, tirarla donde no corresponde. Esto pasa todos los días. Y aunque parezca normal, no lo es. Una ciudad limpia depende de todos. También depende de vos. Córdoba Capital. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a $7.500 en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Muy bien, lo decíamos en la introducción, vamos a estar hablando de la problemática, como tantos otros sectores también, pero en este caso de la industria del calzado, y para eso hemos convocado a Jorge Chali, que es el presidente justamente de esa Cámara del Calzado. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, parece que no escapan a la lógica que le toca prácticamente a muchas pymes, a muchas cámaras, que tiene que ver con la producción, en este caso del calzado. ¿Cuál es el presente hoy del calzado? El presente, repasamos un poquito, Córdoba ha sido foco, un faro. En su momento era un faro a nivel de la industria del calzado. Tiene empresas históricas, es una industria centenaria en Córdoba. La Cámara este año cumple 60 años. Hoy estamos en una situación en donde hay mucha baja de actividad, por lo tanto hay pérdida de empresas y mucha pérdida de empleo. Nosotros somos una industria que es multiplicadora de empleo, porque nosotros... ¿Cuántas fábricas hay en Córdoba aproximadamente? El último censo que hicimos en el 2023 eran más o menos 167. Bastante. Hoy estamos volviéndolo a hacer, pero hay una cuestión que necesitamos, una cuestión más rigurosa, porque ¿qué pasa? La mayoría somos pymes, entre 10 y 20 obreros. Multiplicado por eso, multiplicado sí, también si querés por los proveedores. Sí, exactamente. Cuando vos vas a una empresa que fabrica, que tiene 10, 20 obreros, le compra la suela a uno que tiene 10, 20, el cuero, el material a uno que tiene 10, a otro que tiene 5, a uno que tiene 20. Y por cada transitivo al local, exactamente, que sería el final, ¿no? Exactamente. De la cadena. Pero a la hora de evaluar cuántas fábricas hay hoy activas, lo que nos pasa mucho es que hay muchas fábricas que quizás no están con actividad, pero siguen abiertas. ¿Por qué? Porque son pymes, porque tienen segunda o tercera generación, porque la quieren pelear, porque los industriales generalmente tenemos esa convicción. Entonces, una fábrica que no está trabajando, pero que sigue abierta, ¿cómo le contas? Entonces, ahí hay como una zona gris. Una zona gris que nos cuesta encontrar el número justo. Sí.
¿Cómo juega esta macroeconomía que lleva el gobierno nacional en cuanto a la industria del calzado? ¿Le viene favoreciendo? Creo que conozco la respuesta, pero es mucho más interesante que la digas vos. Hubo un cambio de paradigma, un cambio de modelo con el cambio de gobierno y la propuesta fue realmente un cambio profundo en donde ¿Positivo? había que ¿Negativo? pusieron el foco en la inflación. Y eso, digamos, si lo vemos optimista, se está logrando. También habían puesto el foco en los impuestos, en bajar los impuestos y en la apertura de teleeconomía, todas cosas con las que estamos de acuerdo. El tema es la secuencia en la que esto ocurre. Porque si vos bajás la inflación despacito, abrís la economía rápido y no bajás los impuestos, es un mix que Una a nuestra ecuación industria, claro. que termina chocando con la producción de ustedes. Sí, a nuestra industria y a muchas industrias, manufactureras sobre todo, les afecta mucho. Ni siquiera estamos hablando de un modelo que tenga un incentivo a la producción, como lo tienen los países que producen y con los que competimos por la apertura importadora. Calculo que está hablando, entre otras cosas, denominados los productos chinos, competir con los productos que entran, compiten con eso ustedes. Y puntualmente China, pero todo Asia y Brasil, que lo tenemos al lado. ¿Tiene incentivo a la producción ellos? Por supuesto, acceso al crédito con tasa subsidiada, acceso a tecnología, mano de obra calificada, por distintos medios institucionales, entonces al industrial le llega algo mejor, acceso a la energía, infraestructura. ¿Y cómo hacen para competir con eso ustedes? En la cuna del calzado, me dijiste que es Córdoba. Es muy complejo, es muy complejo. Esa es la situación que estamos viviendo. Y nosotros tenemos valor para agregar, nosotros tenemos valor para colaborar a que Argentina esté mejor, porque multiplicamos empleo, porque hacemos productos de calidad. Y porque son verdaderas pymes, me está hablando que 160 aproximadamente, un promedio de entre 15 y 20, solamente en la fábrica, después tenés los proveedores, después tenés el negocio, son creadores de empleo genuino. Además, lo que tienen las pymes, que uno lo vive todos los días, pero por ahí está bueno comentarlo, es que cuando hay 20 trabajadores en una fábrica, compran la comida en la roticería de la esquina, hacen las compras en la librería para los hijos, en la librería de la otra cuadra. Cuando hay menos, también hay menos economía en el entorno. Entonces, cuando la industria genera mano de obra de calidad y empleo genuino, empieza a generarse un círculo virtuoso alrededor de eso. Cuando eso se va achicando, genera lo contrario. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, vemos eso. Sí, la secuencia, la baja de la inflación, de algunos impuestos, pero eso termina repercutiendo si no tocan otras cuestiones que tienen que ver con lo que pasa es que los impuestos todavía no hemos tenido ninguna baja de impuestos. Dale, nos metamos ahí, Jorge, si te parece. Si doña Rosa o don Pepe van a un comercio y compra un calzado, ¿cuánto de ese precio termina yendo a impuestos? ¿Y cuánto quedaría para el comerciante, ¿no? Por ende, esa cadena que por carácter transitivo es la fábrica, proveedores, etcétera. Yo te diría que el zapato izquierdo es para el Estado, de los 3 niveles, y el zapato derecho se lo queda el Muy buena comprador. Metáfora, claro. Es uno y uno, es la mitad. Sí, o sea que esa metáfora que el Estado es socio en las buenas es cierto, en las malas no aparece ningún incentivo. Por lo que mirá la contradicción. Cuanto más eslabones tiene la cadena de valor, o sea, cuanto más agregás valor, más impuestos pagás. Nacional, provincial y municipal. Eso es contradictorio a la generación de empleo y de bienestar. Exactamente. Sí. Ahora, la Cámara que encabezás del calzado es de Córdoba. Sí, de Córdoba. ¿Tienen una representación a nivel nacional ustedes? Nosotros estamos adentro de la Federación de la Argentina, que está en la Cámara de Buenos Aires, la Cámara de Santa Fe y la Cámara de Córdoba. Bien, ¿y lo han planteado esto como para dar un mensaje al gobierno? ¿De qué manera pueden pasar esta cuestión de las importaciones? Sí, hemos planteado todo el escenario, no solamente las importaciones, porque las importaciones es una parte. Hay una parte que es contrabando, que ni siquiera paga los impuestos de la importación. Y hay mucho de eso. Y las plataformas. Y las plataformas también, que eso también las plataformas chinas le afecta al comerciante, porque no es solamente que la fábrica deja de vender, sino que también el comerciante deja de vender.
No pedimos nosotros cerrar la economía, ni mucho menos. No es sano para todos, pero sí tenemos que buscar la forma de cuidar nuestro trabajo. Lo hemos planteado a nivel nacional. Y la respuesta es lo mismo que se ve en las manifestaciones públicas. Su biblioteca es otra, y nosotros entendemos eso, pero necesitamos que dentro de su biblioteca entre otras cuestiones, por ejemplo, la baja de impuestos, la baja de de presión impuestos, la baja de impuestos tributaria. y la baja de inflación, que si bien es positivo, todavía tenemos un régimen inflacionario alto, porque si queremos competir contra Brasil, estás compitiendo contra un país que tiene una inflación de menos de un dígito. No lo tengo claro ahora, pero debe ser 6, 7 anual. Sí. Anual. Nosotros estamos Hoy arriba se del da a 30. conocer mientras estamos grabando este programa, ¿no? La inflación. Entonces, todavía sigue siendo una herramienta que no es competitiva y que no depende de la fábrica, depende de otros. Ustedes están trabajando con un margen bastante acotado porque tienen que competir justamente con estos productos. Sí, por supuesto. Nosotros, la industria por lo general trabaja con un margen bajo. En el esquema inflacionario de pérdida de precios relativos empiezan a dispararse otras variables, entonces después ponemos foco en el margen. Pero en realidad vos cuando vas a comprar un insumo en 10 y el otro mes lo pagás 12 y el otro mes lo pagás 14, se rompe el sistema de precios. Pero la industria en el mundo, y Argentina no es la excepción, trabaja con márgenes bajos. Ahora vos haces un producto de mucho valor agregado, y bueno, ahí puede empezar a elevar los márgenes, pero nosotros trabajamos con márgenes bajos. Es más, hoy te diría que el tema es que casi no hay margen, porque vos necesitas volumen que no tenés y un costo de estructura menor, que es lo que va subiendo, porque el costo de estructura ha subido muchísimo más que la inflación. Muchísimo más que la inflación. Jorge, ¿cuánto hace? ¿Es de prosapia la cuestión del calzado? ¿Lo tenés de generaciones? ¿Cuánto hace que te dedicas al tema del calzado? Yo en particular no, empecé yo en el año 2008. 2008. ¿Y esta es la peor época que te ha tocado o anteriores? Porque digo, ustedes se tienen que dar imaginación para ir sobreviviendo a diferentes esquemas económicos a nivel nacional. Sí. Porque un día te dicen una cosa, un día te dicen otra. Sí. Este es como el cambio de reglas más importante que yo he vivido. Desde el 2008. Por ahí algunos veteranos con mucha experiencia comentan otras cuestiones y te nombran otras situaciones, aunque nada es, ninguna es igual a la otra, tiene algunas características similares. En mi caso, esto es la situación más desafiante. Del 2008 que la abriste, ¿no? Sí. De todas maneras, siempre hay desafíos y hay que adaptarse. Nuestra industria en particular, en este caso, es una de las que más afectada está, pero no podemos dejar de conocer que son todas las industrias, las pymes, lo que hoy están pasando esto. O sea, no lo vemos nosotros como una cuestión particular de nuestra industria, aunque hay algunas que más y otras que menos. Es un poco generalizado, al menos en las industrias pymes y en las empresas pymes. Seguramente. Ojalá se solucione, no solamente por lo que significa el compromiso del empresario que invierte, que da mano de trabajo, sino para la economía en general, ¿no? Y porque son verdaderos creadores de pymes. Estamos hablando que no estamos hablando de una empresa que tiene muchísimos empleados, sino de sustento de 10, 15 familias, que son las verdaderas pymes, ¿no? Sí, así es. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Ojalá se solucione este tema de la economía. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Nuestra mirada, tu vida. Are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love. I wanna make you move. Hey, baby. All night long. My song is bad for you, baby. And everybody say with me. I gotta be the good baby. Oh, hey. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.